Muy buenas noches, amigos orientadores de Colombia y el mundo. Una vez que eres orientador, siempre serás orientador. 50 años de la orientación en Colombia no se cumplen todos los días. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, Juan Darío Cárdenas, un orientador que conocimos en Red 60. Muy buenas noches, Iván. Cuéntanos, ¿qué era Red 60? Para los que no Hola tienen ni idea. Milcar, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, Red 60 fue una iniciativa de la Secretaría de Educación ya hace varios añitos, varios años, en donde un grupo de psicólogos y psicopedagogos entramos a la Secretaría de Educación con el fin de fortalecer un poco esos procesos de orientación escolar, los cuales se venían trabajando ya desde hace varios años en el distrito. Este grupo de 60 orientadores creó, como tú lo dices, una red en la cual esta red empezó, digámoslo así, como a crear unas nuevas dinámicas de la mano tuya. Me acuerdo mucho que tú fuiste el que nos dio esa primera inducción, ¿sí? Y con estas inducciones que nosotros participamos, en las que participamos, vinimos y entramos a los colegios a apoyar esa labor que ya antes se hacía desde la orientación escolar, desde hace mucho tiempo. Este grupo de orientadores, algunos creo que todavía están por ahí en el distrito, en los colegios, otros pues migramos, digámoslo así, a otras dependencias de la Secretaría de Educación, pero cómo olvidarlo si fue una experiencia muy bonita, fue algo muy agradable. Sí, señor, muchas gracias. Muy bien, estamos recordando viejos tiempos, por eso me puse mi camiseta de la Red de Orientadores de Usaquén, que tiene más de 25 años. Imagínate tú. Señor, pues Bueno, entonces, sí, también con José Luis Ferrer hicimos ese sí, trabajo también patrocinado por Red de Hoy y estábamos empezando a consolidar lo que en algún momento presentamos en el Consejo de Bogotá como una declaratoria de orientación. ¿Qué es la orientación? ¿Quiénes son los orientadores? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? Entonces, pues para eso, como lo dice Ivancho, aprovechamos ese espacio para la Secretaría de Educación para hablar de las primeras inducciones que se hicieron a los orientadores en Bogotá. Bien, entonces, por ser motivo de estos 50 años, pues todas estas remembranzas son muy propicias y pertinentes. Ivancho, eh, señor. yo sé que tú eres un orientador muy diverso en cuanto a las ubicaciones que has tenido, en cuanto a los colegios que conoces, creo que es de los orientadores que mejor conoce Bogotá por toda la Sí, movilidad que ha tenido y por los cargos que ha tenido. Yo sí, vengo proponiendo en algún documento pensar la orientación no desde las funciones, sino desde los roles. Entonces hay diferentes roles que podemos ser como orientadores. Yo en algún momento asumí el rol de promotor de organizaciones comunitarias, puede ser, o eventos comunitarios. Ese es un rol que podemos asumir. Otro rol dentro de esta misma declaratoria está el rol del promotor de la vida intrapersonal, promotor de talentos, buscador de talentos, que es lo que estoy haciendo ahorita. He sí, encontrado muchachos en el colegio pues, que vale la pena potencializar su talento. Otro promotor de la vida académica de los estudiantes. Entonces, esto es el trabajo que uno hace en el ICFES, en la orientación vocacional, hablando de inteligencias múltiples, puede ser una de esas de esos roles. Y esto de la vida en comunidad, cuento que estamos proponiendo ya como por tercer año, organizar unas ferias comunitarias, como unos bazares en donde los padres de familia pueden llevar sus productos y servicios en el marco de una celebración tan importante como el 20 de julio. Bien, entonces eso es para hablar de que la orientación puede asumirse por roles y no por funciones específicas, que la función uno, que la 2, que la 3, que la 13, que es sí. algo que nos ha ocupado mucho. En ese tema de los roles, ¿cuáles de esos roles tú te has movido? ¿En cuál te estás moviendo ahora? ¿O consideras que esta perspectiva de roles puede ser aplicable a tu trabajo? Bueno, sí, sí, es muy aplicable y me parece una idea, digámoslo así, muy acertada frente a las necesidades que de pronto tenemos en las instituciones educativas. ¿Qué es lo que pasa? Hay veces llega una persona con mucha capacidad para realizar ciertas funciones que de pronto el colegio no las va a valorar o no las va a necesitar dentro, digámoslo así, del entorno estudiantil.
Me parece muy interesante esa división. Te estoy hablando que al principio yo empecé a manejar mucho toda la parte de orientación vocacional, profesional, ¿sí? Toda esta parte, empezamos a identificar que los chicos tenían muchos problemas, muchos inconvenientes, más en décimos y en onces, en decidir o en definir qué querían hacer después de salir del colegio. Y eso hacía que tuvieran cierta presión frente a la decisión o a tomar esta decisión. ¿Qué pasa? Empezamos a trabajar con ellos frente a cómo podíamos empezar a decidir, a definirlo. Me acuerdo tanto de que teníamos el test de inteligencias múltiples, que era muy Sí, efectivo. Entonces yo me acuerdo que ese test era, digamos, de las primeras pruebas que nosotros como orientadores empezábamos como a manejar frente a eso. Pero ¿qué pasó? El test nos servía mucho para así como identificar habilidades de los chicos a nivel de orientación vocacional y profesional, también identificábamos ciertas características personales. Entonces, eso nos daba otra herramienta para poder basar esos resultados en algo más profundo y más, digámoslo así, más encaminado al fin, a lo que ellos querían. Esto fue muy importante. He pasado por varias dependencias de la Secretaría de Educación. En este momento estamos trabajando desde la Dirección de Inclusión en todo lo que tiene que ver en la prevención del embarazo temprano y subsiguiente con chicos de aproximadamente desde los eh, 12, 13 años, que ya de una u otra manera empiezan a tener ese proceso o ese desarrollo, digámoslo así, sexual, ¿sí? Esta vida sexual, ya empiezan como a experimentar y dentro del rol, como tú lo dices, ahí es donde uno empieza a identificar, no en décimo y once, como antes uno lo tenía planeado, como se buscaba antes, sino que vemos las cuando necesidades se mucho presenta. antes, claro. Bien, Entonces, exacto. Muy bien, Iván. Ya creo que en ese momento todavía no tenemos claro ese concepto de la orientación transicional y tú lo acabas de mencionar de una forma muy clara con ese ejemplo. Era que saltamos de un momento a otro a hablar de, bueno, muchachos, vamos a hablar de la orientación vocacional profesional para decir, oiga, muchachos, tenemos que hablar del embarazo y la adolescencia porque son cosas que se dan al mismo tiempo con la misma población, de manera imprevista, ¡pum! De pronto eso se dio porque pues, no estaba, nos estamos, hemos, entonces, digamos como que sintetizamos la conversación hasta aquí, esa primera línea de ok, yo llego con la intención de ser promotor de la vida académica de los estudiantes, voy a hablar sobre eso, pero sí, ¡pum! Salto a la vida comunitaria, porque estamos incluyendo en este capítulo de vida comunitaria ese tema de pareja, que por mucho tiempo yo creo que fuimos ciegos a eso, de que sí, tenemos tal que cual. ponerle atención a los noviazgos adolescentes. Entonces hablamos de vida en pareja, vida en familia, prevención de todo ese tipo de cosas. Entonces mira que estos roles no son incompatibles, por el contrario, son complementarios y no es que yo me quito la camiseta de uno y me pongo la camiseta del otro, sino que estoy simultáneamente manejando esta situación. Háblanos de esta experiencia de la situación. ¿Qué está pensando respecto a la situación? Específicamente con el tema del embarazo en la adolescencia y posterior, que para mí es novedoso que hablen de posterior al embarazo. Interesante. Sí, bueno, bueno, desde la Secretaría de Educación, este trabajo empezó aproximadamente a tener mucha fuerza en el año 2019-2020, en donde se empiezan a identificar, digámoslo así, las cifras de embarazo que tenemos en el distrito. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que las cifras de embarazo empiezan a subir, ¿sí? Se empiezan a aumentar. Tuvimos como un leve estancamiento, digámoslo así, dentro del proceso de pandemia, que el proceso de pandemia yo creo que afectó un poco Cierto. la parte, digámoslo así, como educativa, pero aumentó más la parte personal de los estudiantes. ¿En qué sentido? En que ya empezaron a buscar otras herramientas para relacionarse, para empezar a identificar o para empezar a mantener sus relaciones personales. Entonces, ahí es donde empezamos a identificar que los problemas dentro de las relaciones personales de los chicos en los colegios empiezan a afectar su parte emocional y empiezan a afectar su parte convivencial. Cuando volvemos de pandemia,
nos damos cuenta que el embarazo se dispara. ¿Por qué? Porque como no se han visto en este tiempo, cuando vuelven otra vez a convivir, ¿sí? Entonces es como cuando uno tiene, no sé, tal cual, los tiene encerrados y les abre las puertas, salieron todos como locos otra vez a verse y a tener sus relaciones y todo el cuento. Y tú que lo has vivido, ¿te has dado cuenta que las relaciones interpersonales de los chicos o las etapas sexuales de los chicos, cada vez la edad va disminuyendo? Antes eran Sí, menor, 17, claro. 16, 15, 14. Ahora Sí. tenemos chicos con vida sexual a partir de los 11, 12 años. Y entonces uno dice, Paréntesis señor, grande, Iván, yo lo he mencionado mucho en las escuelas de paréntesis, pero ¿cómo le pedimos a los muchachos abstinencia, digamos, o que tengan relaciones sexuales en la adolescencia cuando la misma ley dice que la edad de aceptación sexual es a partir de los 14 años? ¿Sí? O sea, sí, legalmente un adolescente puede tener relaciones relaciones sexuales. sí, a partir de La, los la edad 14, de consentimiento legal. ¿Sí? Entonces tal eso como cual. que entra en un conflicto, ¿no? O sea, en la casa le decimos una cosa, ellos terminan haciendo otra, pero la ley dice otra. El muchacho pues, mire, es que la ley me faculta tener relaciones sexuales a partir de los 14 años. Sí, la ley me faculta, pero el que tiene que asumir la responsabilidad de un embarazo soy yo. Pues eso de alguna forma hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo se lidia con ese tema de los padres de Sí, familia y los adolescentes? y lo que tú dices ahí de una otra manera también es que los chicos en este momento tienen muy clara esa parte. Ellos tienen muy claro el hecho de Sus saber derechos sí los hasta tienen dónde viene. clarísimos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos damos cuenta que los chicos tienen un fundamento en los derechos, es donde empezamos a decir, bueno, o sea, aquí el trabajo tiene que enfocarse de otra manera muy diferente, ¿sí? Yo no puedo llegar a un salón de clases y decirle a los chicos, les tengo solución para que no queden embarazados ni embarazadas porque estamos ayudando, estamos aportando desde el lenguaje a que el hombre también sea el responsable de su embarazo, ¿sí? Lenguaje Porque es que no inclusivo, sí. solamente es el de la mujer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en este caso? Lo que enfocamos es a los chicos, eso, se embaraza el hombre, se embaraza la mujer, pero les digo yo, les tengo el remedio para que nunca se embaracen. Perdón la expresión, pero así es que se habla con los chicos, no tiren, no tiren. No van a tener embarazos y no van a tener infecciones de transmisión sexual. Pero como eso es imposible dentro del entorno de ellos, si Sí, quieren tirar, vamos a empezar por los derechos sexuales y los derechos reproductivos que ustedes tienen. Desde los derechos sexuales y los derechos reproductivos, vamos a mirar cómo ustedes sí pueden ejercer esos derechos de una manera responsable, sana, muy centrada, porque eso también es otra cosa. Los chicos quieren hacer muchas cosas, pero no se centran en nada, o sea, quieren hacer todo y ya, y no les importa. Entonces encontramos chicos que a lo que yo viví a los 40 años, ellos a los 15 ya todo lo han hecho sí. y todo lo han vivido, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a preguntarles a ellos cuáles son sus derechos sexuales y cuáles son sus derechos reproductivos. Cuando tú haces esa indagación en un salón de clase, entonces, ¿qué pasa? Que los chicos empiezan como, ¿cómo así que hay derechos sexuales y hay derechos reproductivos? ¿De dónde apareció eso? Ah, pero Sí, ustedes sí saben que son responsables. A partir de los 14 años ustedes se pueden emancipar y no pasa nada, ¿cierto? Pero sí. entonces empecemos a mirar qué pasan con los derechos sexuales y qué pasan con los derechos reproductivos dentro de las instituciones educativas. ¿Lo estamos llevando a un buen término? ¿Estamos enfocando nuestra educación sexual de nuestros adolescentes de una manera coordinada? ¿Por qué lo digo coordinada? Nos ha pasado mucho que cuando tocamos el tema en varias instituciones educativas, ¿sí? Nos dicen varias personas, no voy a ser muy específico a entrar en la institución y decir quiénes, pero varias personas empiezan a decir, no, ese tema no lo toques. No vayas a hablar de eso porque es como si el colegio incentivara a los chicos a tener relaciones. ¿Cómo se te ocurre decirles eso si eso aquí no pasa? ¿Sí? Entonces todavía tenemos cierto sesgo desde las instituciones educativas, el cual nos ha dado mucha lata para poder hablar con los chicos sobre una sexualidad, sobre unos Mira, derechos sexuales y súper unos súper derechos importante reproductivos. eso, ¿no? Que ¿Sí? pues, bueno, seguimos siendo una sociedad mojigata y doble moral. Tal cual. En ese sentido, le damos permiso legal para tener relaciones sexuales. Pero cuando ellos buscan ejercer ese derecho que la ley les otorga, entonces le ponemos cantidad de trabas. Pero yo, el cuestionamiento que me queda es, se trabaja en instituciones educativas el equilibrio entre deberes sexuales y reproductivos
y derechos. y Entonces, derechos. porque creo que ese tema de los deberes tú mismo nos has aclarado. Ni siquiera el tema de los derechos lo tienes claro, mucho menos el tema de los deberes. ¿O sí? Sí, sí, o sea, no, o sea, cuando tú entras y empiezas a hablar con ellos, o sea, ¿cuál es tu derecho y cuál es tu deber? Entonces toca empezar por analizar qué es un derecho y qué es un deber, ¿sí? Y sobre eso empezamos a hacer la estrategia o el sondeo para que ellos de una u otra manera identifiquen. Entonces, yo le puedo decir, un chico, bueno, si le pongo en el tablero que usted tiene, usted puede ir a una EPS, pedir una cita sobre anticoncepción después de sus 14 años o cumplidos sus 14 años y la EPS está en la obligación de suministrarle primero la información, darle la capacitación y después el método anticonceptivo que más de una u otra Está de manera acuerdo. se adecue a su cuerpo, a su organismo. ¿Qué es eso? ¿Un derecho o un deber? De los chinos, no, porque no sé qué, no, pero que sí se manda, no, 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 no. No, entonces por allá no falta el que diga, no, yo creo que eso es un derecho. Ah, hermano, o sea, ya, ya por lo menos empezamos a socializar, ya por lo menos empezamos a identificar, ¿sí? Lo que antes no teníamos claro. Mm. Con esa estrategia en derechos sexuales y derechos reproductivos, entonces empezamos a entrar a tocar otras, digámoslo así, otros frentes que empezamos a ver dentro de esos derechos. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Bueno, Ah, bueno, te voy a hacer una interpretación allí, dale. porque yo de pronto estoy entrando con una disonancia cognitiva, porque yo muchas veces he dicho que la sexualidad no se promueve, esas dos enfoques de salud, promoción y prevención. La sexualidad ni se promueve ni se previene. No se Tal previene cual. porque es una enfermedad. No se No, promueve porque yo no puedo parar en un salón de clases, oiga, sean heterosexuales como yo, o sean homosexuales como yo, o no. sean de género no binario como yo, porque Sí, estoy promoviendo y de pronto ese es no. el tema que las instituciones educativas tienen, de que quien llega, y de hecho yo he escuchado de personal de salud, tampoco, de cuyos nombres no quiero acordar, pero sí lo he escuchado, gente que dice, no, pues usen métodos sexuales, usen el que yo uso, o usen el que yo le coloco a mi hija, o hagan como yo le dije a mi hija que hiciera, o hagan, Sí, aprendan a ser no no binarios, cabe. que eso es de moda, esa es la moda de ellos. Sí, exactamente. O sea, que eso de colocarse ejemplo me parece que no es muy profesional. Es No, que el caso de uno nunca es comparable con el del otro y la idea no es que hagan lo que yo hago en mi vida privada, sino que yo debo compartir un conocimiento científico eh, universal, ¿no? Bien, sí, tal cual. eso me parece, me parece un trabajo muy interesante. Si yo dijera, Iván, tú no eres orientador, sino vamos a ver tu cargo, que se llama promotor de la afectividad y sexualidad de los adolescentes. Me parece que ahí cabe todo lo que tú estás haciendo, quieres hacer. Claro, claro que sí, ahí cabe. Yo creo que parte de la problemática que se está presentando con los estudiantes ahora es lo que tú dices, esa afectividad, ¿no? Entonces tenemos de todo, así como hay unos que son súper afectivos y son súper respaldados en todo sentido, papá, mamá, hermanos, familia, entorno, amigos, compañeros, todo lo que tú quieras, hay otros que son rechazados en esa parte de afectividad. Y cuando uno llega con el discurso o cuando uno llega, eh, dice que es de la Secretaría de Educación, dice que viene a hacer este tipo de actividades, nos hemos presentado con muchos casos en donde los chicos se acercan a nosotros, no se acercan al colegio, se acercan es a la entidad externa a contar su problemática. Porque, ¿qué dicen? Dicen lo que de pronto es que aquí no me escuchan, o aquí no me tienen en cuenta, o aquí, pero cuando se sientan y se sientan a hablar con uno como profesional de la Secretaría de Educación, es cuando ellos tratan de empezar como a tener ese desahogo de esta situación que les entonces ahí es donde nosotros identificamos que sí se necesita una persona única y exclusivamente, digámoslo así, que maneje toda esta parte de afectividades y que también guíe, oriente, ¿sí? A estos chicos a poder soltar, hablar. A ellos les falta mucho de eso, ganar ese tipo de confianzas para poder soltarse y hablarse sobre las problemáticas que tienen. No lo voy a decir que sean todos los chicos de todos los grados, no. Son casos muy Focalizar, específicos, sí, que nos han pasado focalizar. y que se pueden de una u otra manera Bueno, como identificar más fácil para poderlos bueno.
Sí, trabajar. en esos 50 años de organización han pasado muchas cosas de los últimos 25 que me acuerdo. Sí, También y en un documento que es con el 2012 hago unas autocríticas a la organización, porque es que hay que entenderlo, yo no critico a los orientadores, yo creo que hago es una autocrítica y una de ellas es que nos volvemos solamente la parte instrumental del programa de educación para la sexualidad sexual. Señores de salud, ahí les presto el salón, les presto a los estudiantes, les regalo una hora para que ustedes vayan y echen su discurso, porque yo, como profesional de la orientación, que trabaja que es formado en salud en muchas ocasiones, que trabaja, no tengo un discurso propio, no tengo nada que decir, aquí les van a decir todo, que los métodos de anticoncepción, que dónde se aplican, que cómo se aplican, que cuándo se aplican, y chao, se acabó el discurso. Entonces, en el 2012, en su investigación en el Colegio Auxiliar, en el cual sigo trabajando, acerca de los discursos de la orientación, o sea, ¿qué tiene que decir la orientación que es algo diferente a lo que dice el sector salud, que es lo que tiene que seguir siendo? Anticoncepción, prevención de enfermedades de transmisión sexual, prevención de embarazo, todo eso. Pero, ¿cuál es el valor agregado de un orientador que habla de educación para la sexualidad? bueno, el valor agregado tiene que ir, es, yo no puedo entrar a decirle a un chico, ¿sí? Póngase un condón o a una niña, póngase ya de, porque eso le va a evitar el embarazo. Eso, yo creo que en este momento ellos lo tienen más claro que lo que nosotros lo podamos tener. ¿Sí? Ellos, ya en su cabeza hay tanta La información, información. ¿sí? Que ellos ya no saben ni siquiera cómo manejarla. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros entramos y hablamos con ellos, ¿dónde está el valor agregado a esta actividad? ¿O dónde está el valor agregado al hecho de que ellos sepan, ¿sí? ¿Qué es y para qué sirve? Y es empezar a trascender, digámoslo así, en lo que ellos han vivido hasta el momento. Entonces, fácilmente yo puedo llegar a decirle a los chicos, bueno, digamos en un décimo, en un once, ¿quiénes empezaron ya su vida sexual? Entonces, en un décimo o en un once, el 95% o casi que el 100% me van a decir a mí, yo empecé mi vida sexual, yo ya empecé. Listo. Si ustedes ya empezaron su vida sexual, deben saber que hay una cosa que se llama protección. ¿Quién sabe en qué consiste esta protección? Bueno, la protección consiste en no sé qué. ¿Qué es lo que pasa? Con estos ejemplos estoy dando como que nosotros tenemos que empezar a identificar cuáles son las capacidades de nuestros estudiantes y hasta dónde, como empezar a mirar cómo ellos empezaron a afrontar el tema que nosotros tenemos que trabajar con ellos. Porque así me puedo hacer una idea de hasta dónde puedo llegar con ellos y qué puedo hacer. No puedo llegar en seco a hablar de un tema cuando no conozco en qué población estoy, cómo se maneja el contexto de esta población, qué tanto de una u otra manera conocen del tema o saben del tema que yo les voy a dar o que les voy a manejar. Y sobre esto, ¿qué información me van a brindar o qué información me van a permitir conocer de ellos para poder entrar y hacerles las aclaraciones? Cuando tú empiezas a hacer ese ejercicio, te das cuenta de los errores que ellos cometen en ciertos casos o en dados casos frente a su vida sexual, afectiva, emocional, psicosocial, eh, eh, económica. Bueno, empieza uno a identificar muchos factores los cuales ya uno tiene que empezar como a regular con Bueno, ellos para que entiendan vamos, el mensaje. bien, vamos a hacer un salto aquí del análisis que estamos haciendo muy enriquecedor, que es un tema muy apasionante, de la orientación, una línea que trabajamos también todos los días. A veces no somos tan conscientes de eso, pero vamos a nivel de lo intersectorial y lo interinstitucional. Porque estamos hablando del sector salud, cuando existe el programa de salud del colegio, una alianza entre Estado y educación. Pues ahí teníamos muchas cosas claras y Ivancho también trabajó en eso, en ese programa, puede contar muchas cosas. Y además de que es intersectorial, es interinstitucional. Interinstitucional, sí. Ha cambiado mucho las cosas desde que desapareció Salud al Colegio, ha mejorado, han empeorado, o sea, igual. ¿Qué nos dirías tú si te preguntamos un poco atrevidamente de eso? Claro, Guardando vea, la... estamos hablando que eso fue 2012 Sí, más o aproximadamente. menos, sí. Estamos hablando de ya 12 años, ¿sí? 2011 años, 10, 11 años.
en donde ha un salto grandísimo, porque Salud del Colegio de una u otra manera lo que buscaba era eh, hacer este tipo de convenios con el fin de que se permita que las instituciones fueran un poco más las instituciones del distrito fueran un poco más fáciles a las instituciones educativas. Abrir como ese puente, abrir como ese camino para que el ingreso fuera mucho más fácil. ¿Qué es lo que pasa? En el desarrollo de todo este proceso nos hemos dado cuenta que no es tanto la institucionalidad, sino como tú lo decías, es la información que maneja esta institucionalidad. Entonces, estaba por un ejemplo. Nosotros tenemos una mesa de maternidad y paternidad temprana, de prevención de la maternidad y la paternidad temprana en el distrito. Esta mesa está constituida por Integración Social, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Juventudes y alguna que otra entidad que apoya esta iniciativa. ¿Qué hacemos nosotros? Como mesa nos ponemos de acuerdo para mirar o para identificar cuáles son como los vacíos que tenemos como entidades y cómo entre nosotros podemos apoyar esos vacíos que tenemos. Que eso no se hacía antes cuando empezó todo el proceso de desarrollo del colegio, que desarrollo del colegio estaba más enfocado en dar viabilidad o en dar prioridad a los casos de accidentalidad, a los casos si teníamos problemas de abuso, maltrato, violencia. Pero nosotros como gestores de salud del colegio teníamos que hacer ese tipo de puentes para que o sea, tuvieran un poco más de rapidez estos casos. En este momento, eso se ve, pero ya se ve de una manera mucho más integrada frente con las otras entidades. Entonces, yo puedo llegar a un colegio y puedo saber que si hay una persona de integración social, es porque está haciendo un trabajo muy similar o está haciendo un trabajo muy acorde a lo que nosotros estamos programando. O en dado caso, el año pasado lo hicimos, acordamos con integración social ir a visitar varios colegios de Ciudad Bolívar de una manera integrada con el fin de manera que requieren. Entonces, eso ya es otra cosa. Ya sabemos que estamos hablando, damos la misma información, hablamos el mismo idioma, ¿sí? Y no estamos llegando, que usted dijo que era verde y yo dije que era blanco, que usted dijo que era negro y yo dije que era azul, sino que la información cae mucho en coordinar ese tipo de acciones y actividades y que no caiga la institución, porque eso también nos parece muy importante, en que su merced como orientador escolar, pues feliz que todo el año le lleguen todas las entidades del distrito, porque pues, su merced solamente coordina sus acciones Claro, y ya, y sí, usted llena, exactamente. llena el Ahí, cronograma, ahí le has dado la campana el tema de focalización. Y tal cual. también yo lo he hablado muchas veces en esas locales de educación. Si llegan 10 programas que ofrecen 10 cosas diferentes a mi institución, pues yo alzo la mano 10 veces. No, mándolos por Tal acá. cual. También los quiero, yo los necesito, ¿sí? Pero Exacto. aquí como se trata un poco de ese programa de ser un poco didáctico y mejorar un poco las acciones de la línea organizacional de la orientación, enfocamos todo en el tema de la focalización, población focalizada. Y de hecho sí les puedo hablar de eso, porque de hecho en varios años sí la población focalizada y en el tema de la sexualidad, o sea, hay un discurso que no es para todos, Sí. hay un discurso que es específicamente para los que ya iniciaron relaciones sexuales. Listo, uno puede decir, los que ya iniciaron, listo para el Sí. salón, los que no han Lo, iniciado, listo sálganse. para el salón 2, ¿sí? Sí. Porque tampoco los puedo digamos, excluir. Entonces estoy focalizando, pero eso no puede ser como tan a rompe de que recién llega la Secretaría de Educación y Salud y entonces hago eso. Yo debo tener unas bases de datos previamente organizadas, captando esa información que es confidencial, porque todo lo que se hace en orientación es confidencial, toda la Sí, tal información cual. desde la dirección de la casa es confidencial. Entonces debo tener esas bases de datos focalizadas, decir, mire, esta charla le conviene más a estos estudiantes que a aquellos. Puede que les sirva a todos, pero Sí. mucho más específicamente, y hablando de lo transicional, y es que cuando yo estoy en esa transición de que voy a iniciar las o ya acabé de iniciarlas y no sé qué puede suceder, ahí soy más sensible a recibir esa información que Sí. todos los demás que les van a hablar de preescolar a 11 de la prevención y de cosas sin embarazo. Y no, Bien, Inox, y vamos. señor, Sí, no, quiero hacer dime, una cosa dime. así rápido como plantear la idea y Sí, con el sí, respeto de claro. las otras entidades como tal.
Eh, o sea, tú puedes ver que salud puede llegar a 50 colegios y en 50 colegios hace la misma actividad. O sea, siempre van a repetir. Salud llegó y hizo esto, esto, esto. Y tú vas al otro colegio, es que salud vino y hizo esto, esto, esto. Hicieron lo mismo que hicieron salud, no sé qué tal, ¿sí? Como ponerte un ejemplo, sin desmeritar el trabajo que salud hace en las instituciones educativas, ni más faltaba. Nosotros hemos aprendido en este proceso en que debemos tener un abanico de posibilidades para las instituciones. Así como de unas instituciones que les gusta hablar de masculinidades porque tiene problemas en las relaciones con los chicos, con los niños y las niñas, que los muchachos están siendo muy agresivos con las niñas, ¿sí? Así también pueden decir, no, mira, tenemos una alta posibilidad de tener embarazos. Entonces, ¿qué ustedes pueden hacer? No, mira, el problema acá en este colegio es que están enviándose fotos por las redes sociales y están haciendo sexting, grooming, stalking, ¿sí? Entonces, ¿ustedes cómo lo pueden hacer? ¿Quién nos pueden ayudar? Entonces, ahí es cuando uno entra y dice, el problema de ustedes se focaliza o está dado en este aspecto, eso es lo que vamos a empezar a trabajar. Cuando ya llegas a hacer un trabajo de esta manera, es porque cuando atacas el inconveniente o el problema así, los chicos van a tener como una mayor percepción de qué es lo que está pasando, qué es lo que les está quejando y cómo desde Secretaría de Educación les podemos ayudar, les podemos apoyar a enfrentar, digámoslo así, todo este problema que tienen en sus relaciones interpersonales, en las redes sociales, con sus relaciones de pareja, en los métodos anticonceptivos, pero ya desde una base, como tú lo decías, ya enfocados desde una base, desde un contexto que ya lo tenemos claro y sabemos qué es lo que necesita la institución, como para complementar lo que tú nos estás diciendo en Sí, este claro. momento. Miren, estos 2 o 3 minutos que les quedan, Ivancho, se me ocurre una pregunta capciosa. Claro, Y es, si tú, bueno, aprovechando tu experiencia que has estado en los colegios como tal, que has estado en el nivel central, que has estado en las localidades, en diferentes momentos, te dijera, mira, solamente tienes tiempo como orientador para hacer una función y es la promoción o el proyecto más bien, el proyecto de educación para la afectividad de la sexualidad. No puedes hacer absolutamente nada más durante todo el año. ¿Tú crees que desarrollando esas acciones cumplirías con todas las funciones que la orientación tiene? 13, 14, hay países que tienen hasta 60. no, no, es complicadísimo. Yo creo que esto es solamente una pequeña parte de toda la responsabilidad o de todas las acciones que desde la orientación escolar se pueden llegar a hacer o se pueden llegar a dar en una institución, ¿sí? Esto, aunque es una base primordial, o digámoslo, casi que diría que esto casi que sería un pilar, lo que tú me estás diciendo, el hecho de manejar relaciones personales, actividad, esto es un pilar, ¿sí? Tenemos muchos más en camino, digamos, muchos más en trabajo, orientación vocacional y profesional. Tenemos también toda la parte de lo que tú dices, talentos. ¿Cómo puedo yo desde mi perspectiva, desde mi experiencia, pues decirle a un chino, hermano, usted tiene un talento para la música del berraco, dedíquese a la música. Usted es un duro para las matemáticas, hermano. Usted puede ser ingeniero, ¿sí? Pero pues es algo que ellos nunca han visto y que el hecho de que no esté en la institución hace que esto se refleje. Entonces, esos pilares no pueden andar sueltos. Usted solamente este año va a trabajar efectividad, usted el otro año va a trabajar talentos, usted este año va a trabajar. No, o sea, tiene que ir muy de la mano y tiene que ser un trabajo muy, muy, muy conjunto con muchas dependencias de la institución para poderse desarrollar, ¿sí? Pero pues Un trabajo en esto equipo. es sí, de un trabajo en equipo, de una planeación, de sentarse y que también que los docentes puedan apoyar este tipo de trabajos dentro de la institución. No solamente que sea de orientación, toda la obligación. ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Bien, entonces recordemos eso que a veces se nos olvida, lo que es siempre solos, es que el trabajo de la orientación fue diseñado para un equipo de trabajo, un equipo interdisciplinario, pero también un equipo intrainstitucional, hacer equipo con las instituciones y los proyectos internos, un equipo Tal cual. intersectorial con el sector salud, bienestar, protección, un trabajo interinstitucional con muchas instituciones o ONGs que pueden beneficiar a nuestra población. Que también Entonces, en sí, estos claro. 50 años, celebrando estos 50 años, pues nos congratulamos y nos abrazamos aquí mutuamente con este amigo que hace rato no nos podemos ver virtualmente, nos Sí, quedamos señor. debiendo el tintico a las 11, Hágame el ¿qué pasa? favor.
saludo a tu Sí, esposa y un con mucho abrazo bien cariño. grande para estas celebraciones. Durante todo este año vamos a estar Pero dando lora con parece el tema de 50 años de la organización, increíble. que no se cumplen todos los días. Ivancho, muchísimas Amilcar, gracias. a ti Por haber muchísimas gracias participado. por tener este espacio, por hacer todo esto por la orientación escolar en todo este camino, en todo este recorrido, y gracias por tenerme en cuenta, ¿sí? Porque pues desgraciadamente no pude seguir el proceso de la orientación escolar como tal directamente, pero el camino también me ha llevado a afrontarlo desde otros puntos de vista, a afrontarlo desde otras estrategias, ¿sí? Y tanto Exacto. así, pues que me casé con una orientadora. Qué bien. Sí, Una vez orientador, siempre seremos orientadores, Ivancho. tal cual. Estamos en el mismo equipo. Sí, señor. Bendiciones. Muchísimas Sí, gracias señor. y A ti, felices Amílcar, 50 muchísimas años. gracias. Ay, Aparentas como 39, 38, no aparentas sí, tanto, pero señor. bueno. No, pero ya, ya para los 46 ahí voy. Sí. Bueno, buenas Amílcar, mil noches, gracias. Ivancho. Un Estamos fuerte hablando. abrazo. Bendiciones. Bendiciones. Estamos, Saludos. gracias. Que estés muy bien.